Muy buenas tardes. Una vez más estamos acá en la clase de Estadística General. Hoy vamos a realizar nuestra clase analizando lo que es la simetría, una medida de forma que nos muestra cómo van los datos alejándose de un punto central o por otra parte también cómo van concentrándose. No, empezamos. Para entender qué es, para entender el concepto de asimetría, lo más adecuado es que primero conozcamos qué es la simetría, ¿no? Y en ese sentido, acá tenemos unas imágenes que, digamos, nos van a ayudar a ejemplificar un poco de qué se entiende por simetría. Simetría quiere decir que existe una correspondencia desde un punto de referencia, desde un punto central, en este caso en una determinada figura, existe una correspondencia de los lados. Ya puede ser de arriba a abajo o de izquierda a derecha. ¿Ya? ¿Qué quiere decir correspondencia? Que la imagen se repite tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Y si tomaríamos un punto central dividiendo una imagen, por ejemplo, en dos partes, de arriba hacia abajo, verticalmente, entonces tendría que haber igual una correspondencia entre la figura o la forma de la parte de arriba con la forma de la parte de abajo, ¿no? En este caso tenemos un punto referencial, acá en el caso de la mariposa que ustedes están viendo. Si realizamos el trazado de una línea imaginaria, o acá se ve todavía, en la parte central, una línea vertical que divida a la mariposa en dos partes, lo que nosotros vamos a ver que esta figura es simétrica. ¿Por qué? Porque la figura que está en el lado izquierdo es exactamente la misma figura que está en el lado derecho, ¿no? Entonces, eh, es una de las características que tienen este tipo de seres vivientes, que su forma del lado izquierdo se repite exactamente en el lado derecho. Otro ejemplo que podemos ver acá es en este dibujo acerca de un barco. Y de la misma manera, si trazamos una línea divisora en la parte central, nosotros vamos a tener que la figura que está en el lado izquierdo, la mitad de la figura que está en el lado izquierdo, es exactamente la misma figura que está en el lado derecho, ¿no? Entonces, es como lo que ustedes han llevado en la materia de matemáticas, el conjunto original y el conjunto imagen, ¿no? Entonces, se refleja en ambos lados. Ahora, eh, dentro de las figuras también podemos ver que esta tercera figura que estamos viendo acá es asimétrica. Y es asimétrica porque, miren, no se corresponde la forma que está en el lado izquierdo con la forma que está en el lado derecho, ¿no es cierto? Entonces, tiene distinta forma el lado izquierdo que en el lado derecho, no se complementan uno a otro y exactamente esto es a lo que se le llama asimetría, algo que no corresponde, que que no tiene el mismo valor, que no tiene la misma cantidad, que no tiene la misma forma en ambos lados. Ya viendo funciones matemáticas, también podemos ver acá esta función de la parábola que que tiene el punto mínimo de la función en el 0. Y si ustedes ven el eje vertical hacia el lado izquierdo, podemos ver que esta figura tiene un comportamiento decreciente y en el lado derecho tiene un comportamiento creciente, pero que ambas figuras son simétricas, ¿no? O sea, corresponden a un mismo gráfico y ambas partes del gráfico son simétricas, tanto el lado izquierdo como el lado derecho son simétricos, se corresponden mutuamente. Tenemos también aquí otra función eh, en la cual también podemos hacer la división en el punto central verticalmente y podemos ver que existe una similitud
en cuanto al comportamiento de esta función matemática en el lado izquierdo, y en el lado derecho exactamente es su inverso, ¿no? Entonces, pero existe una similitud, ¿no? Entonces, este tipo de funciones se las llama funciones simétricas. En este caso de la parábola es una función simétrica, parabólica de segundo grado, y en esta función simétrica impar, ¿no? Que ustedes ya lo han visto en la materia de matemáticas. Siendo que ya tenemos más o menos una idea de lo que es un comportamiento simétrico o asimétrico, ahora nos vamos a adentrar. ¿Qué se entiende por asimetría en estadística? Bien, ¿no? Y en estadística señalamos que existe asimetría cuando la distribución de datos no es normal. O que dicho de otra manera, existe una concentración en cualquiera de los lados de la distribución de frecuencias o la distribución de los datos. Y es así que tenemos estos tres casos que se presentan de los distintos tipos de asimetría que nos puede resultar cuando nosotros operamos nuestros datos, ¿no? Vamos a empezar acá. Empezaremos por la parte central. Y acá tenemos un gráfico. Inicialmente podemos analizar el gráfico. Ahí está, un poquito lo he agrandado. Analizamos el gráfico y nosotros podemos darnos de cuenta que en su punto más alto de las frecuencias absolutas tenemos un punto en el cual se concentran la media aritmética, la mediana y la moda. A este tipo de comportamiento que se tiene en este tipo de distribuciones se le llama un comportamiento, o perdón, una distribución de frecuencias del tipo normal, donde los datos que nosotros tenemos, los datos más bajos que tenemos recolectados en un proceso de investigación o de análisis de datos, los datos más bajos representan muy poca cantidad, eh, tomando en cuenta el total de datos que estamos analizando. Miren, por ejemplo, en acá los datos que tienen menor valor son muy pocos, por eso es que apenas están aquí en este punto tan bajo. Y de la misma manera, los datos que son extremadamente altos, o los máximos datos que tenemos, también representan una poca cantidad en relación al total de datos que se está analizando. Y este comportamiento de esta curva nos señala que la mayor cantidad de datos se concentra en un punto central, ¿ya? A este tipo de comportamiento se le llama como la ley normal. Cuando nosotros recolectamos datos dentro de un proceso de investigación, normalmente los datos, eh, normalmente los datos se concentran en un punto central, y los datos que son inferiores, o los mínimos que existen, y los máximos se dan en muy poca cuantía, ¿no? Entonces, cuando existe este comportamiento normal, que se le llama, existe lo que se conoce como una distribución simétrica, que estamos viendo acá, y que su figura es aproximadamente la que ustedes están viendo, ¿no? Donde el lado izquierdo de esta distribución de frecuencias es muy similar a la distribución de frecuencias del lado derecho. No se olviden que en este tipo de distribuciones normales, la media aritmética, la mediana y la moda suelen coincidir en un punto central.
¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la mediana tiene el mismo valor que la media aritmética y ese a su vez tiene el mismo valor que la moda, ¿no? En sí los tres se encuentran en este punto central, en esta línea roja, ¿no? Entonces, nosotros nos damos de cuenta que el punto más elevado de esta distribución de frecuencias es la moda, ¿no? Justamente porque se repite más veces, es el punto más alto. Pero da la casualidad que en este tipo de distribuciones normales, también la media aritmética se encuentra en el mismo punto y también la mediana se encuentra en este mismo punto, ¿no? Entonces, una vez más, este tipo de distribuciones, la que estamos viendo en la parte central, son distribuciones simétricas, porque se corresponden tanto la cola izquierda como la cola derecha de nuestra distribución de frecuencias. Ahora vamos a ver acá mismo, pero ya en el lado izquierdo, una distribución de frecuencias no simétrica. Porque si nosotros nos vamos al punto central, que en este caso sería la mediana, no se olviden que la mediana es el punto central de una serie de datos, ¿no? Entonces, estamos en la parte central, miren, tenemos la mediana, pero la moda, que es el punto más alto de la distribución de frecuencias, se encuentra un poco más al lado derecho. Y por otra parte tenemos la media aritmética, que todavía está aún más, más por debajo de lo que es la mediana, ¿no? Entonces, gráficamente nosotros podemos darnos de cuenta, si dividimos esta distribución, esta figura de la, o imagen de distribución de frecuencias, si nosotros lo dividimos en dos, desde el punto más alto, que sería la moda, el lado izquierdo, miren, no corresponde, no guarda correspondencia con el lado derecho de la distribución de frecuencias. Entonces, nosotros podemos llegar a una conclusión. Es una distribución de frecuencias asimétrica y es asimétrica negativa. ¿Por qué le llamamos asimétrica negativa? Porque viendo desde este punto de referencia de la moda acá hasta la línea que sube hasta el punto más alto de la distribución de frecuencias, si ustedes comparan las áreas que están al lado derecho y al lado izquierdo, o sea, esta área de acá y esta área desde este punto, desde esta línea hacia abajo, nos muestra que en el lado izquierdo se concentra la mayor cantidad de datos, ¿no? En estadística eso es lo que nos interesa. La mayor concentración de datos se da en el lado izquierdo y en menor cuantía se encuentran los datos en el lado derecho. Miren, prácticamente nos podemos dar de cuenta fácilmente porque el área del lado derecho es simplemente esta parte donde está moviéndose el cursor. Y el área del lado izquierdo de la distribución de frecuencias es todo esto, hasta acá. Prácticamente, digamos, en la imagen se puede ver que duplica el área, el lado izquierdo tiene el doble del área del lado derecho, aproximadamente, ¿no? Entonces, cuando existe una concentración de datos en la cola izquierda de nuestra distribución de datos o distribución de frecuencia de datos, nosotros asumimos que esta es una distribución de frecuencia asimétrica hacia la izquierda, también conocida como asimetría negativa, ¿ya? Entonces, en el gráfico de la izquierda nosotros podemos ver que existe una distribución de datos asimétrica negativa con sesgo a la izquierda, con sesgo al lado izquierdo. ¿Alguien tiene alguna consulta? Hola, hola. ¿Se está escuchando la clase? Sí, Licha, se escucha. Ya, muchísimas gracias por la confirmación. Bien, entonces continuamos.
Y el otro caso que también podemos tener dentro de un análisis de datos es en el cual la mayor cantidad de datos se concentre en la cola derecha, ¿ya? Nuevamente, en acá vamos a realizar la comparación. El área, en este caso, que está en el lado izquierdo, si ustedes pueden ver acá, el área que está en el lado izquierdo es es pequeño, podríamos decir, de alguna manera es pequeño en comparación al área que se encuentra, toda esta área de acá, donde está yendo el cursor, toda esa área que está debajo de la función, es a la vista, nos podemos dar de cuenta que la mayor concentración de datos se da en la cola derecha de nuestra distribución de frecuencias. Y cuando existe una concentración mayor en el lado derecho en una distribución de frecuencias, nosotros señalamos que existe una asimetría, porque las figuras no son iguales la izquierda con la derecha, existe una distribución asimétrica, pero es una asimetría hacia el lado derecho, que nos está señalando que la mayor cantidad de datos se encuentra en el lado derecho. También ustedes van a encontrar dentro de la bibliografía de la estadística que también se suele llegar a la conclusión de que existe una asimetría positiva. Y en este caso existe, cuando la mayor cantidad de datos está en el lado izquierdo, una asimetría negativa. Si no tenemos ninguna consulta, entonces prácticamente una vez que ya conocemos nosotros ya más o menos por lo menos gráficamente ya hemos visto lo que significa la asimetría, entonces en esta segunda fase es lo que vamos a hacer es el cálculo del coeficiente de asimetría, ¿no? Porque una cosa es que lo veamos gráficamente, pero podemos hacer el análisis eh, numérico también. La fórmula para determinar el coeficiente de asimetría, el valor que tiene que tener nuestra asimetría o simetría, podría ser en el caso que nos dé cero, es igual a esta fórmula que la tienen acá. ¿Ya? Que nos señala que el coeficiente de asimetría es 3 veces multiplicado por la diferencia entre la media aritmética menos la mediana. Y todo dividido entre la desviación estándar. ¿Ya? Entonces, para determinar el coeficiente de asimetría, lo que nosotros tenemos que tener, una vez que nosotros ya contemos con un conjunto de datos, lo que nosotros tenemos que realizar son dos operaciones previas al cálculo del coeficiente de asimetría. Tenemos que realizar el cálculo, miren, de la media aritmética y por otra parte tenemos que encontrar también el valor de lo que es la mediana. Y un tercer elemento más que tenemos que determinar es la desviación estándar, ¿no? Cuando nosotros tengamos esos tres elementos de nuestro conjunto de datos, es que nosotros vamos a poder realizar el cálculo o obtener el cálculo del coeficiente de asimetría. Ya. Acá también tenemos que precisar lo siguiente. Una vez realizado todos los cálculos, realizado todas las operaciones, donde al final nosotros encontramos un valor dentro o encontramos un valor después de realizar todas las operaciones en el coeficiente de asimetría, entonces se van a dar igual tres casos, ¿no? Dice si el coeficiente de asimetría es menor a cero. ¿Qué quiere decir menor a cero? A ver, lo voy a anotar aquí entre paréntesis.
Ya, ya. Si el coeficiente es menor a 0, y si es menor a 0, quiere decir que es un número negativo, la distribución es asimétrica negativa o sesgada al lado izquierdo, o sesgado a la izquierda, dice, ¿no? Entonces, nos encontramos a ver si el coeficiente es menor a 0, o sea, cuando nos salga, después de realizar operaciones, nos salga un número negativo, la distribución es asimétrica negativa con sesgo a la izquierda. Estaríamos en este primer caso, acá. ¿Ya? Ahí está. Tenemos una simetría a la izquierda negativa, con sesgo a la izquierda. Los datos se concentran más en el lado izquierdo que en el lado derecho. Ahora, el segundo caso nos dice si el coeficiente de asimetría es igual a 0, la distribución es simétrica. Lo cual nos manda a este segundo caso, en el cual estamos frente a una distribución del tipo normal. Normal porque el comportamiento nos dice que la mayor cantidad de datos se concentra en un punto central y no existe concentramientos ni en la cola izquierda ni en la cola derecha, ¿no? Entonces, existe la concentración de datos en el punto central. Ese sería el segundo caso en el cual tenemos, perdón, el segundo caso en el cual la simetría nos da igual a 0. Es muy importante, ¿no? Cuando nos sale igual a 0, nos quiere decir que existe una distribución simétrica o del tipo normal. El tercer caso es en el cual el coeficiente de asimetría nos da un valor por encima del número 0. Por supuesto, estamos hablando de números positivos y en ese caso llegamos a la conclusión de que nuestra asimetría es positiva o sesgada al lado derecho, ¿no? Que sería prácticamente este tercer caso. Si todo está claro, entonces ahora sí, ya con todos estos datos podríamos realizar el cálculo de la asimetría. Y acá vamos a empezar a solucionar algunos ejercicios. A ver. Ahí. Determinar el coeficiente de asimetría y sesgo que tiene el siguiente conjunto de datos. ¿Ya? Podemos analizar cualquier tipo de datos, pero digamos, tal vez algo recomendable sería algún ejercicio sobre el cual ya hayamos obtenido la desviación estándar. ¿No ve? Miren, en la fórmula tenemos acá la desviación estándar y bueno, eso digamos, si lo calculamos de manera manual, nos vamos a demorar un poco, pero ya en la clase pasada habíamos resuelto un ejercicio de ese tipo, ¿no? Bien, podemos tomar estos datos. Ya, determinar el coeficiente de asimetría y el sesgo que tiene el siguiente conjunto de datos. ¿No? Entonces, lo que nos quedaría en este caso es directamente utilizar la fórmula, para lo cual vamos a copiar y lo vamos a realizar como siempre, paso a paso. Bien, el coeficiente de asimetría es 3 veces multiplicado la diferencia entre la media aritmética y la mediana. La media aritmética de este conjunto de datos, ¿cuánto se hace, compañeros, compañeras? ¿A cuánto asciende la media aritmética? 20.5.
20.5. Ya, a ver, vamos a comprobar. Tenemos que sumar para eso, ¿no? Los datos. 2 más 8, 10. Más 10, 20. Más 6, 26. Más 3, 29. Más 7, 36. 36 más 5, 41. 41 ¿entre cuánto tengo que dividir? 41 entre 7 datos. A ver, tal vez me pueden ayudar con la operación. 41 dividido entre 7. Sí, perdón, me equivoqué, es 5.85. Ya, entonces no te preocupes. Acá entonces anotamos 5.85. Ya, y ustedes también ayúdenme por favor a determinar cuánto es la mediana en este conjunto de datos. ¿A cuánto equivale la mediana? Alvin, ¿nos puedes ayudar? ¿Cuánto equivale la mediana? Eliana. A ver, compañeros, por favor, participen. Ya hemos llevado esto en medidas. ¿Ya? Sí, es exactamente 6, ¿no? A ver, solamente para recordar un poquito, la obtención de la media aritmética, o perdón, de la mediana, decíamos que uno de los primeros pasos que se tiene que hacer es ordenar los valores de menor a mayor, ¿no? 2 sería el primer dato, el segundo sería el 3, luego tendríamos el 5, luego vendría el 6, tenemos el 7, viene el 8 y tenemos el 10. Y la mediana, su característica de la mediana es que es el número que se encuentra exactamente en el punto central, ¿no? Y en este caso es el número 6. Acá lo voy a marcar. ¿Por qué es la mediana el número, la mediana sería el número 6? Porque los datos que se encuentran por debajo del número 6 son 1, 2, 3 datos. Y los números, la cantidad de números que se encuentran por encima del número 6, está el 7, 8 y 9, son 3 datos, ¿no? Entonces, el número 6 está exactamente en el punto central, ¿no? Y ese es seguramente el análisis que ha hecho la compañera que ha participado hace un momento. Entonces, acá ponemos que la mediana es igual a 6. La desviación estándar, ustedes ya saben, tiene su proceso para la obtención. Entonces vamos a ir directamente al ejercicio anterior y vamos a copiar el resultado que teníamos, ¿no? Entonces vamos a ver aquí 2, 8, 10, 6, 3. ¿Dónde está ese ejercicio? 2, 8, 10, 6, 3, 7. Ya. Hemos seguido todo este procedimiento para obtener lo que es la varianza y posteriormente lo que es la desviación estándar. Y la desviación estándar, miren, era igual a 2.77. Entonces vamos a copiar ese valor directamente acá. Vamos a dividirlo entre la desviación estándar, 2.77. Ahora sí. Ya. Haremos por partecitas y vamos a obtener el siguiente resultado.
¿Cuánto sería la diferencia de 5.85 menos 6? Menos 0.15. Ya, entonces vamos a tener de la siguiente manera. A ver, un segundito, voy a insertar acá. Ahora sí, 3 por menos 0.15. Esa es la diferencia, ¿no ves? 5.85 menos 6, 0.15. ¿Estoy en lo correcto? Me dicen si es que me estoy equivocando, por favor. Sí, Lick, está bien. Todo dividido entre 2.77. Ahora, posteriormente, lo que vamos a hacer es realizar esa multiplicación. Menos 0.15, en esta parte superior, en el numerador, menos 0.15 dividido, o perdón, multiplicado por 3. 3 por 0.15 me va a dar igual, ¿dónde está? A la multiplicación. Al siguiente resultado. O un número negativo menos 0.15 por 3, 0.45. 45. Dividido entre 2.77. Y al final voy a obtener que la simetría es igual a 0.45 dividido entre 2.77. Me da igual a 1. ¿Cuánto sale el resultado? Es menos Dice menos 0.16. 0. Sí. Menos. ¿0 punto cuánto? 16. No les escucha muy bien. 0.6. 16, no sé. Ah, ya. Muchísimas gracias. Ahora sí, hemos concluido este ejercicio. Nos sale una simetría de menos 0.16 que nos dice que existe un sesgo al lado izquierdo. La mayor cantidad de datos se concentra en el lado